Muy buenos días. El tema que vamos a tratar a continuación es el desarrollo de la industria cafetera 1900-1930. Los integrantes del grupo somos Mauricio Vanegas Durán, Marlon Omaña Medina, Miguel Ángel Barreto y Yuri Andrea Martínez. El auge de la hacienda y la expansión de la producción. La historia más conocida sobre los orígenes del café en América indica que los franceses trajeron las primeras semillas a sus colonias. En el caso colombiano, la primera expansión de la industria fue un subproducto del auge cafetero que experimentaron los Andes venezolanos después de la independencia. En efecto, los primeros cultivos en escala apreciable se hicieron en la región de Cúcuta en la década de 1830. En Colombia hay diferentes auges en la producción que experimentó el café. Una de ellas se notó en las exportaciones que tuvo en el año de 1860 cerca de 100.000 sacos y otra en 1870 pasando de 100.000 a 220.000 sacos. Otros factores que incidieron sin duda en el auge cafetero con la crisis general que experimentó el comercio exterior en Colombia a comienzos de los años 80 y la depreciación de la plata, que es la base real de circulación interna de la época. Los costos de la producción del café tendieron a reducirse en términos de oro, que es la unidad monetaria internacional. Durante los años de la inflación que acompañaron las emisiones masivas a comienzos de la regeneración, los jornales se regresaron inicialmente abaratando adicionalmente los costos. No menos importantes fue el acceso de los hacendados al crédito que les concedieron las casas comerciales del exterior, en condiciones que eran atractivas para la época, el 6% del interés anual, con 1.5 o 2% de comisión adicional, 2 años de plazo en pago del café. La organización de la producción. Las formas de organización de la producción cafetera en los Santanderes fueron diversas y carecieron generalmente de elementos semiserviles que caracterizaron a las haciendas cafeteras de Cundinamarca. Este desarrollo divergente refleja el pasado de cada una de estas regiones. En Cundinamarca la evolución de las relaciones sociales estuvo marcada por los siglos de dominación de la población indígena. Es muy probable que en una región como la de Santander, donde la propiedad de la tierra estaba relativamente extendida, la producción campesina de café haya sido importante. La hacienda también tuvo en esta región una expansión importante, ya que a mediados del siglo XIX los capitalistas de Cúcuta y Pamplona habían comenzado a fundar haciendas cafeteras en el norte de Santander, mientras los inmigrantes alemanes y capitalistas locales fundaban haciendas en Santander del Sur. Los arrendatarios constituían un número fundamental de la hacienda. A cambio de habitación y un lote para cultivar sus alimentos, tenían la obligación de trabajar un cierto tiempo, generalmente 2 semanas, en las labores de la hacienda, o conseguir a alguien que lo hiciera. Este trabajo era generalmente remunerado a mitad del jornal ordinario, aunque las parcelas se les prohibía sembrar el café y otros cultivos permanentes. Transporte y comercialización. El transporte fue una de las dificultades más constantes en el siglo XIX, por lo tanto la expansión cafetera de nuestro país se benefició en cierto modo a la bonanza tabacalera, el cual dejó algunos desarrollos en cuestiones de transporte internos como la navegación sobre el río Magdalena. En materia ferroviaria, se contó con desarrollo realizando la inauguración de varios ferrocarriles en diferentes zonas del país como Cúcuta, Antioquia, Honda, La Dorada, entre otros. La comunicación también se mejoró entre los ríos y los puertos para consolidar aún más el transporte del producto y comercialización del mismo, conllevando también en gran medida a que la estructura portuaria también avanzara modernizando el transporte marítimo. Sin embargo, no significa que el sistema de transporte estuviera completo, solo abarcaba la mitad del trayecto que debía recorrer el grano. Una parte muy importante y que cabe resaltar aquí es que el transporte del grano desde la hacienda o la finca hacia otros destinos se realizaba a mula y a caballo. Cuando el café se fue cotizando cada vez más en los mercados internacionales, la mayor parte se destinaba para Europa, pero eso tomó mucho tiempo, por lo que el café en el momento del auge costaba mucho menos que el tabaco y la quina. Cuando esos productos perdían fuerza, el café tomaba más posición y valor. La organización de la producción y la comercialización. La fuerza de trabajo. En las unidades productivas más pequeñas, la fuerza de trabajo era familiar. Solo cuando existía gran cosecha, la mano de obra era contratada. Además, los cuidados de los cultivos eran trabajos menores, como la hierba del cafetal, por lo menos eran 2 veces al año, la poda de tallos superiores y el desmusgado de los árboles.
Todas estas actividades eran realizadas en zonas de poco desarrollo. Por otra parte, se intercalaban cultivos como el plátano dentro de los mismos cafetales y se reservaban cultivos en otras áreas para maíz, frijol y otros, la cría de marranos y gallinas, y por otra parte, tener abundantes pastos para la tenencia de las mulas como su principal fuente de transporte de la época. Avances innovadores. Uno de los más importantes para la economía cafetera fue sin duda la máquina expulsadora de café manual. Estas máquinas se convirtieron en el principal producto de la ferrería y en un utensilio necesario para condicionar más el trabajo del grano en las zonas más productivas del país. Otro de los avances importantes fue la innovación en el siglo XX fue la trilla de café. Esta práctica se volvió en una de las más principales para la industria, sobre todo en Medellín y Cali. Luego otras ciudades fueron implementando estos sistemas de trabajo para competir. Por último, es lógico que a través del tiempo hubo crisis y dificultades para la producción y desarrollo cafetero en el país, pero la lucha constante y el esfuerzo colectivo lo llevó a su máximo nivel. El significado de la economía cafetera. La gran expansión cafetera que se dio en el siglo XX no solo representó un incremento en el volumen del comercio exterior, sino también cambios cualitativos en el proceso de desarrollo colombiano. De paso, dio a conocer un sector exportador estable y competitivo. La producción del café permitía además explotar en forma permanente e intensiva tierras que de otra manera hubieran permanecido infértiles o no tan aprovechadas en la agricultura tradicional. De este modo se toma el café como uno de los productos más influyentes en la economía del país. El café se considera elemental en el cambio técnico, ya que hizo posible un mejor uso económico de los suelos. Cambios en la estructura de la producción. Las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima fueron uno de los epicentros de las luchas agrarias en los años 20 y 30. Lo que los arrendatarios querían con esto era reivindicarse y poder sembrar en sus parcelas con libre movilidad de sus productos y el cambio de la obligación de trabajar en la hacienda por renta en dinero o en especie. También pedían reducir las multas y las obligaciones. En Sumapaz, en Cundinamarca, donde los títulos de propiedad más recientes eran adjudicaciones de baldíos, los arrendatarios llegan a desconocer la propiedad de la tierra, declarándose colonos. Lo que pretendían era desmantelar la estructura de las haciendas, ya que los de la hacienda pretendían obtener su propio beneficio y ya que el jornal que le pagaban a los campesinos era menos del jornal diario. La expansión campesina y la gran bonanza. Pues en la primera época del siglo XX no parecía como la más beneficiosa o la más apropiada para iniciar una expansión cafetera, debido a los acontecimientos ocurridos como la Guerra de los 1000 días, hecho por el cual la hacienda cafetera productiva se vio muy afectada. Sin embargo, la economía cafetera tomó una fuerza inesperada en Colombia desde la primera década del siglo XX, y esto se iba a ver reflejado 2 décadas más tarde, puesto que la producción de café había aumentado en un 500%, superando así los 3 millones de sacos. Debido a esto, el café no se consolidó como el principal productor de exportación de nuestro país, sino que también se consolidó como el segundo productor a nivel mundial del grano, y el primero en producir cafés suaves. De la misma manera, esta expansión significó un cambio radical en la frontera con Venezuela y las formas de explotación de este producto en esta zona. Sin embargo, el crecimiento de la producción se concentró en las áreas de Antioquia, el viejo Caldas, que es lo que conocemos también hoy como Quindío, Risaralda y Caldas a la vez, valga la redundancia, norte del Tolima y el norte del Valle. Pero si la hacienda cafetera fue el eje de la expansión en el siglo XIX, la nueva producción provino fundamentalmente de pequeñas y medianas unidades. Estas fincas, como se les denominaba en esta época, en 1923 ya controlaban el mercado, puesto que manejaban el 56.4% de la producción nacional.
Este tipo de fincas eran administradas por sus propietarios, enfocándose así en el entorno de personas campesinas de bajos recursos. La producción de haciendas solo representaba un 23.5% de la producción nacional. Luego, para la época de 1932, este proceso de producción cafetera se había acentuado aún más, logrando así que las fincas hicieran crecer aún más su porcentaje de producción en el país. Bueno, aquí acaba todo por esta vez. Quiero agradecerles a los que nos escuchan y espero les haya gustado la ponencia. Muchas gracias.